Saludamos al doctor Pablo Jiménez, presidente de la Asociación Núcleo Pichincha de Psiquiatría, quien nos va a hablar un poco acerca de la salud mental en nuestro país. ¿Qué está pasando en torno a este tema? Ayer cuando hablábamos de los Juegos Olímpicos y veíamos a esta gran deportista Simone Biles, que se retiró en una anterior ocasión porque reconocía que tenía un problema de salud mental que la sobrepasaba, y hoy la vemos triunfante, la vemos rompiendo récords nuevamente con medallas olímpicas. Reconocemos también la importancia de la salud mental, y en nuestro país hay una ley, y la pregunta siempre sí es: ¿se está aplicando la ley de salud mental? El reglamento, siempre se traba todo en los reglamentos, y el doctor Pablo Jiménez nos dará más pistas al respecto. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Doctor, el micrófono, tenga la bondad. Mil disculpas. Muy buenos días, Sofía. Un gusto participar con ustedes en Radio Pichincha y en las Guarmis. Un saludo a toda la audiencia. Me parece que el tema que usted ha planteado, el tema de la salud mental, es cada vez un tema más visible, cada vez un tema del que debe discutirse, y que ha dado, a propósito de que la pandemia evidenció esta gran necesidad de afrontar este componente de la salud en la sociedad, al avance de ciertos hitos, ¿no? Usted se refería a la ley de salud mental. Uh-huh. La ley de salud mental se viene discutiendo y trabajando por más de 3 años, digamos que es 3 meses que se ha publicado en el registro oficial, aproximadamente 3, 4 meses. Y tenemos una ley de salud mental. Éramos uno de los 25 países en el mundo que no teníamos ley de salud mental. Y esta es una ley perfectible, ¿no? Siempre nosotros pensamos que es mejor tener la ley a no tenerla. Sin embargo, hay ciertos temas que irán necesitando ajustes. Uh-huh. Se está trabajando el reglamento. También el reglamento es una cosa que va a ser compleja y que estamos buscando. Hemos participado también desde la academia con nuestros criterios alrededor del tema, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la salud mental es un tema muy amplio que requiere muchísimas formas de abordaje desde diferentes puntos de vista. No es un concepto único, sino que hablamos desde la prevención, de la promoción, de los trastornos, de la rehabilitación en salud mental, ¿no? Es decir, es un tema que nos compete a todos, y todos debemos participar en la discusión de ella. Así es, este es un tema de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque todos necesitaríamos tener terapia. Sin embargo, los recursos económicos no siempre están disponibles para el tema de salud mental, y por otro lado, tampoco existe una gran cantidad de profesionales que puedan atender a cada uno de los ciudadanos que habitamos en este país, ¿no? Sin embargo, se construye salud mental de distintas formas. ¿Usted cómo pensaría esta salud mental comunitaria, este cuidado comunitario? Muy bien. La salud mental es un tema de salud comunitaria en realidad. Sí, cuando nosotros ya hablamos del trastorno mental, estamos hablando de una disfunción, digamos así, ¿no es cierto? Pero es la sociedad completa la que debe involucrarse en la promoción de este estado de bienestar, porque la salud mental es un estado de bienestar, es un estado de armonía en el que el individuo explota su potencialidad, produce, tiene capacidad de vincularse a la sociedad, y tiene las capacidades también de enfrentar contingencias que se le presentan. Entonces, por ejemplo, la educación es un estamento que está directamente involucrado en la salud mental, ¿no? Por ejemplo, solo por topar un ítem, la prevención del consumo de sustancias se debe hacer en niños. Esto hoy lo conocemos bien. Ya la adolescencia es tarde para hacer esta prevención. Y en la niñez también la promoción de la familia, de la no violencia, de todos los procesos que pueden prevenir más tarde
un problema de salud mental. Entonces, de lo que tratamos es de esta promoción en la que están involucrados muchos estamentos, ¿no? Los medios de comunicación directamente. Hoy asistimos a una forma de promoción de la violencia y del miedo. Y esto nos debe llamar la atención porque sin duda atenta contra la salud mental de las personas. Cierto es que vivimos de este momento inseguridad, pero también vivimos desempleo, 5%, más del 55% de empleo informal no protegido. Todos estos fenómenos atentan contra la salud mental. Ujú. Y sumamos la violencia, evidentemente, sí, es atentatorio, pero ¿y el manejo de los medios de comunicación respecto de esto protege o empeora los riesgos? No digo que haya que ocultar, digo que hay que formarse para comunicar protegiendo la salud mental y no atentando contra ella. Bueno, es un llamado de atención importante, ¿no? Sin duda, nosotros como medios de comunicación tenemos ese compromiso de informar, pero también está esto otro, ¿no? El proveer a la ciudadanía de otras herramientas para manejar, porque hay gente que vive con miedo. De hecho, nosotros acá escuchamos mucho que nos dicen, yo tengo miedo de salir en la noche, yo ya no hago muchas cosas por miedo y vivir con miedo no es vivir en libertad, ¿no? Eso también, pues hay que tener claridad, pero doctor, ahí cuando vemos la ley que debe comprometer a todas las instituciones, que debe ser transversal en la política pública, ¿cómo hacemos sin el reglamento? Porque se queda en buenas intenciones y este reglamento que usted dice debe ser construido ¿bajo qué parámetros, bajo qué elementos que se deban tomar en cuenta? Así es. El Ministerio de Salud, que tiene como tarea formar el reglamento, lo ha venido difundiendo y lo ha venido discutiendo. Yo creo que es importantísimo que se discuta mucho más. Si bien hay tiempos que deben cumplirse, es mucho mejor tener un reglamento muy claro para evitar confusiones. Me parece que hay algunos parámetros en que coincidimos y está muy claro, ¿no es verdad? El eje fundamental del trabajo debe ser la salud mental comunitaria. Sin duda, el eje del trabajo debe ser la defensa de los derechos humanos y priorizar los derechos humanos de quien tiene un problema de salud mental. Sin duda. También debe cada vez más propenderse a la formación y a la transversalización del tema de salud mental en todos los estamentos involucrados. Y se puede entender que estos son todos los que hacen política pública, social y económica. El reglamento debe al menos nombrar, por ejemplo, el hecho de que esto quedará en letra muerta si no hay un presupuesto. Nosotros debemos entender que del presupuesto de la salud, Sofía, el 0.8% se le asigna a la salud mental. Gravísimo. Grave, ¿no es cierto? O sea, es imposible entender cómo se pueden hacer programas. El histórico ha sido entre el 0.5 y el 1.2. Entonces, si consideramos que los cálculos dicen que ese presupuesto debería llegar al 8% del presupuesto de la salud, vemos que hay un déficit ahí que puede resultar insalvable y que puede hacer que la política se quede en un saludo a la bandera. Pero todavía tienen tiempo, ¿no? Entiendo que los plazos establecidos son 180 días, usted nos dice han transcurrido ya 3 meses, pero que no pase como con la ley de tránsito, que lleva más de 3 años sin reglamento, por lo tanto es inaplicable. Así es, así es. Otro eje que es importante y que nosotros difundimos es el hecho de que las aseguradoras cubran los problemas y los trastornos de salud mental, ¿no? Que es otra de las vía crucis que las personas tienen que, pudiendo acceder a un seguro privado y tienen el problema de que las aseguradoras no cubren los trastornos de salud mental básicamente. Y por último, sí, la búsqueda a través de ese presupuesto de la universalización de la atención.
Es muy difícil de entender cómo en nuestro país, con 17 millones de habitantes, el Estado ofrece un hospital de especialidad con internamiento y un centro de salud ambulatorio. Ujú. Esto es la única capacidad que el Estado le ofrece, digamos, en términos de trastorno, ¿no? Porque Cierto es. creo que es importante, doctor, también plantear cuáles son los tipos de trastornos más frecuentes en nuestro país, porque, perdón, estoy un poco mal de la garganta. Lo que hemos visto acá, por ejemplo, que nos han llegado casos, nos dicen personas que sufren temas de adicciones, muchas veces no son considerados, de alguna forma los destabilizan y los peinan y vaya nomás. Entonces, este tipo de cosas pues resultan muy fuertes porque estas familias no saben cómo abordar el tema. Así es. A ver, desde la pandemia, la misma Organización Mundial de la Salud reconoció que los trastornos de salud mental a nivel mundial aumentaron en un 25% Ujú. y que los problemas más frecuentes son la depresión y la ansiedad, sumando entre los dos un 25% de la población en general. En nuestro país estamos viendo que los efectos de esto crecen. Por ejemplo, los suicidios. Pensemos en que los suicidios son alrededor de un poco más de 1.000 al año. Estamos hablando de 3 personas al día Qué fuerte. Ujú. de promedio que se suicidan. Y pensemos en que por un suicidio consumado hay 20 intentos, ¿sí? Y que por cada 10 intentos de suicidio, 7 son cometidos por mujeres. Esa es la estadística en nuestro país. Así es, así es. Que siempre será un poco por debajo de las cifras reales, ¿no es Ujú, cierto? Porque claro. al tener un gran estigma todos estos problemas, pues se oculta, ¿no? Es muy difícil que alguien cuyo familiar ha fallecido por estos hechos, pues lo pregone, ¿no? Lo tratan de ocultar. Entonces serán subregistros de los que estamos hablando Ujú. alrededor de este tema. El consumo Gravísimo, de doctor. sustancias. Ujú. El consumo de sustancias, por favor, continúe. Decíamos que un indicador es, por ejemplo, que la primera muerte de este momento de adultos jóvenes entre los 16 y 25 años son muertes violentas. Y muchas de estas están vinculadas al consumo de sustancias, en accidentes de tránsito, en riñas, en peleas, en muertes violentas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos este indicador también de cómo ha crecido este problema. Entonces, esas serían como patologías Ujú. que tendríamos que enfrentar de base. Así es, y bueno, claro, las estrategias, cómo se enfrentan, existen nuevas formas de enfrentar las problemáticas de salud mental, los profesionales se están formando en esto, cuéntenos un poquito más acerca de esto. Bueno, el déficit, digamos, ¿no es cierto? Siempre ha estado tan aplazada la salud mental que incluso la formación ha sido deficitaria, ¿no? Nosotros estamos hablando de que en el país habrían entre 5 y 10 mil psicólogos, no hay datos claros y además ha habido cierta confusión con las menciones, por ejemplo, entre clínicas y organizacionales, eso dificulta un poco el tener una cifra exacta. Estamos hablando de que somos alrededor de 1.200 psiquiatras para 17 millones, es totalmente Ujú, deficitario, sin ¿no? duda. La oferta aumenta, es decir, ya hay formaciones de posgrado y de especialidades, sin embargo, sigue siendo muy deficitario. El ministerio ha buscado implementar camas hospitalarias de psiquiatría en los hospitales generales. Leía un dato de que hay más de 100 hospitales en el Ecuador que tienen ya psiquiatría como especialidad, atención de salud mental, pero parece ser que todavía la realidad nos rebasa. Ujú. Entonces es importante que tomemos conciencia y por eso este agradecimiento particular, Sofía,
de que podamos nosotros difundir el tema, poner sobre la mesa y la discusión de la comunidad. Entiendo que hay actividades también que juntan a los profesionales de la salud mental y que pues están buscando abrir estos espacios de diálogo. Así es, así es. Siempre nosotros, como Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría y haciendo un poco una especie de reflexión gremial, pensamos que es necesario que todas las instancias, todos los actores que están involucrados en el tema, podamos abordar y difundir lo que es la salud mental, ¿no? Esa es una misión que hemos tomado también. Y esto, como tiene muchos niveles, tiene el nivel técnico, tiene el nivel médico, tiene el nivel del trastorno y la patología mental. Como Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría del Núcleo Pichincha, el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Central del Ecuador, el 5, 6 y 7, es decir, lunes, martes y miércoles de la próxima semana, tenemos un evento de discusión un poco mixta, ¿no? Se van a topar temas muy técnicos y muy médicos, pero también se van a topar temas de salud mental, social y comunitaria en un tercer congreso de salud mental, donde tenemos algunas participaciones internacionales y profesionales del Ecuador. Está dirigido a colegas psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, estudiantes de medicina, psiquiatras también, que quieran participar y que podamos nosotros compartir las experiencias tanto desde tratamientos de punta hasta visiones como la Ley de Salud Mental y su reglamento. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos queda muchas dudas, muchas inquietudes que hay que resolverlas y pues qué bueno que haya estos espacios también donde se pueda dialogar y discutir y que haya estos aportes a al reglamento de la Ley de Salud Mental después de que por tantos años se ha discutido, creo que son 10 años que estuvo en discusión y pues por fin se aprobó. Ahora hay que hacerla viable, que la ciudadanía pues realmente sienta que el país, desde el Estado, desde la política pública, hay una preocupación por la salud mental. El doctor Pablo Jiménez, presidente de la Asociación Núcleo Pichincha de Psiquiatría, nos hablaba acerca de este importantísimo tema. Un buen día, muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias y un buen día. 9:43. Acá nosotros continuamos y pues lamentablemente el tema no le va a gustar al doctor Pablo Jiménez porque tenemos que hablar de lo que está pasando en el sector de la Ruta Viva. Según el subjefe de Policía de Distrito Tumbaco, Cristian Proaño, los asaltos en la Ruta Viva se han disminuido en relación al año pasado. Asegura que en el 2023 se registraron 8 eventos delincuenciales entre secuestros y robos a vehículos, mientras que en lo que va del 2024 se contabilizan 3 incidentes, 2 robos de vehículos y un intento de secuestro. Evelyn Caiza nos cuenta más. Lo que Vladimir nos relatará a continuación se registró al salir de una estación de gasolina ubicada en la Ruta Viva a las 11:30 de la noche. Me percato que la conducción de mi carro no era buena al darme cuenta de que una llanta se me había pinchado. Una moto 200 metros atrás se estaciona a un lado de la vía y apaga la luz. Percatado a esto, trato de arrancar el auto y en eso veo que un auto que venía atrás me corcha el camino y 4 hombres se bajan de él. Con armas de fuego me amedrentaron e hicieron que abra el auto. Me quitaron mis pertenencias, mi celular, mis herramientas de trabajo y mi maleta, además de mi billetera. Y aunque asegura que solo sufrió pérdidas materiales, confiesa que tiene miedo cada vez que pasa por allí. Hago un llamado a las autoridades de control porque saben que este sector es demasiado peligroso y hasta la fecha no han hecho nada para solucionar este problema. No soy el primero y sé que no seré el último que le pase esto. Según el subjefe de la policía del distrito Tumbaco, Cristian Proaño, los asaltos en esta vía de 13,6 kilómetros que conecta a Quito con Yaruquí, Cumbayá, Pifo, Tumbaco, Puembo y Tababela se han disminuido en relación al año pasado. Asegura que en 2023 se registraron 8 eventos delincuenciales, entre secuestros y robos a vehículos, mientras que en lo que va del 2024 se contabilizan 3 incidentes, 2 robos de vehículos y un intento de secuestro. El tipo de eventos negativos más o menos empieza alrededor del año 2023.
Justamente en las estadísticas que nosotros llevamos como distrito es que en el año 2023 hemos tenido 8 eventos entre secuestros, robos a vehículos. En este año, hasta la fecha actual, tenemos 3 eventos que son 2 robos a vehículos de igual forma y un intento de secuestro. El teniente coronel indica que el accionar de los delincuentes consiste en dar seguimiento y estudiar el comportamiento de las víctimas. Tras lograr su cometido, es decir, robar sus pertenencias o extraer datos de sus cuentas bancarias, abandonan a la persona en el sur de Quito o en Guayabamba. Ellos primero estudian a la víctima. Están viendo las horas de salida, horas de llegada a su domicilio, si es que toma las mismas rutas, qué lugares frecuenta, y ellos ven la mejor opción como para poder interceptarle y llevársele, sea la persona, vehículo, en este caso sea secuestro o robo a vehículo. Al consultarle sobre las acciones que desde la policía se está realizando para prevenir los robos o los secuestros en la zona, comenta que los chats comunitarios y el patrullaje nocturno son una opción. Sin embargo, también hace un llamado a la ciudadanía a variar las rutas para no contribuir con los estudios del delincuente. Periódicamente tenemos 3 patrulleros en la ruta viva que patrullan desde el aeropuerto hasta Llana Zarapata, que es nuestro sector de responsabilidad, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Por las acciones tomadas vemos que lo que va del año tenemos 3. Esto quiere decir que las acciones preventivas implementadas están dando efecto y por eso es lo que se ha disminuido, en este caso los secuestros o los robos a vehículos en la ruta viva. El teniente coronel asegura que estas medidas han hecho que los eventos delictivos se reduzcan, al menos en lo que va del año. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Con nosotros está ya Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Ya estamos listos en este miércoles, ya último día de este mes, para más información aquí en su programa de las Warmis. Muy bien, pues y vamos a saludar también ya a nuestro invitado en esta mañana. Se trata de Gabriel Montenegro. Él es uno de los ganadores del certamen intercolegial Conarte y él investigó el caso de Nelson Serrano, este ecuatoriano que permanece en el corredor de la muerte en Estados Unidos, condenado pues precisamente a morir por un delito que desde la defensa de Nelson Serrano se ha manifestado que él no cometió y que ha habido muchos temas que pues hay que revisar y que no han sido tomados en cuenta. Así es que en este caso Gabriel pues ha hecho la investigación sobre el caso y quisiera que nos cuente un poquito sobre qué lo motivó primero a investigar este caso y qué fue lo que encontró, qué fue lo que le hizo pues plantearse que más personas conozcan sobre y no se olvide el caso de Nelson Serrano. Un saludo a todos, recalcar mi nombre, Gabriel Montenegro. La principal razón por la cual yo pude profundizar acerca del caso fue que yo tenía que presentarme en un intercolegial, como fue mencionado, mi intercolegial Conarte, del cual salí campeón, en el cual yo fui con un libro que realmente me apasionó, no por el hecho de que sea solamente un libro, sino por el contenido y las cosas que decía en él. Porque podía sentir la insatisfacción que daba el autor o las tachas de impotencia que tenía al momento de escribir, ya que él mismo duda o él mismo escribe en su libro que no sabe si es que realmente concentrarse en escribir la novela o apoyar al caso, porque esto va mucho más allá de solamente un crimen. Esto va a un crimen a nivel de Estado. Un ecuatoriano que fue secuestrado de su país, llevado ilegalmente, cambiado la nacionalidad y terminó en Estados Unidos con una condena que no le pertenece. Esa es la impotencia que yo siento, que me fue enardeciendo y fue compartida hacia mi persona para poder investigar, saber más, enterarme y así poder compartir con el resto de las personas y que siga esta difusión del mensaje. Gabriel, para que nos pongas en contexto así muy rápido, ¿qué has aprendido tú también de todo este caso, ¿no? Tras la investigación que has hecho, la lectura que has hecho del caso, ¿no? de Nelson Serrano, y cómo has visto también que avanza el proceso. Sabemos que igual en este último tiempo han habido ya pronunciamientos de la justicia de allá de los Estados Unidos, y también sabemos que su situación médica, su situación de salud es más complicada. Entonces, ¿qué has conocido a lo largo de este tiempo que has realizado esta investigación y estas lecturas? Sobre todo que está pausado, todo está pausado, nadie hace nada, el olvido, el poco interés que tiene el pueblo ecuatoriano es lo que ha impedido que se haga algo. Recordemos el secuestro que tuvieron los 3 periodistas en la frontera colombiana, donde uno de los cárteles lo secuestraron. Casi todo el país se levantó a gritar, nos faltan 3.
Y eso fue lo que motivó a intentar hacer algo, a pesar de que poco o nada se pudo hacer. Eso fue lo que motivó a realmente hacer las cosas. Y yo veo acá, en el caso Nelson Serrano, que nadie hace nada. Nadie se pone a criticar esto. No sé si es que ustedes habrán visto el caso de Forbes, un artículo Forbes escrito por el señor Oscar Vela, Las máscaras de la miseria, en el cual remarca un poco del caso Nelson Serrano. Muchos conocerán la revista, pero pocos habrán leído ese artículo. Ya ven, en eso se guarda el poco interés que está teniendo el pueblo ecuatoriano. Se sabe, hay 13 pruebas contundentes que nos permitirían dar la libertad a nuestro querido ecuatoriano. Pero nadie hace nada, nadie demuestra el suficiente interés para poder decir, hay un ecuatoriano preso que necesita ayuda, necesita que todos conozcan el caso. ¿Cómo llegó Nelson Serrano al corredor de la muerte? Llegó después de haber sido secuestrado, el 31 de agosto del 2002. Estaba aquí tranquilo en su país, estaba en Quito, estaba en un restaurante del Hotel Embassy, almorzando con su pareja, cuando de repente se lanza, cuando estaba saliendo del establecimiento, se lanza un automóvil hacia él y su pareja y lo meten a la fuerza en el automóvil. Es secuestrado y amaniatado, lo hacen entrar a uno de los andenes del antiguo aeropuerto de Quito, y ahí lo obligan a decir verbalmente que cometió el crimen. Lo obligan a decir verbalmente, tú asesinaste a 4 personas en Estados Unidos. Y él, como ecuatoriano, no se negó, no dijo nada, fue torturado y fue obligado a pasar la noche en una jaula para perros, para la mañana siguiente ser embarcado en un avión de American Airlines y así llevárselo ilegalmente, sin papeles y sin ningún tipo de documentación en el avión. Eso lo único que hicieron fue cambiarle la nacionalidad de ecuatoriano a mexicano, porque sabemos que aquí en Ecuador es prohibida la extradición de ciudadanos. Entonces al momento que le cambian la nacionalidad, hicieron más fácil este proceso. Y las personas que participaron, ¿qué motivaciones tenían las que participaron en este secuestro que tú mencionas? El policía, sobre todo ver que hay un policía y un fiscal que se encargan de esto, siempre por detrás. Nunca, como decir, llegaron acá. Todo fue una compra de apoyo a policías ecuatorianos a tan solo $1 la hora para que ellos mismos apoyen al secuestro. A tan solo $1 la hora es lo que costó la vida de un ecuatoriano. Para llevárselo y así poder tenerlo en el corredor de la muerte. ¿Por qué querían tenerlo? Para poder deshacerse de él, ya que él era el único sobreviviente de los 4 socios del Eddy Manufacturing. Entonces, deshaciéndose de él, todo el problema del dinero, de los socios asesinados y sobre todo los problemas económicos desaparecerían, porque como ustedes saben, Frank Dosso, el último socio que quedó vivo, ascendió todo su puesto, ascendió a ser uno de los principales propietarios de la industria. Gabriel, tú también tuviste un acercamiento con el autor, ¿no?, de los crímenes de Barto. ¿Qué pudiste hablar con él? ¿Qué pudiste indagar? Porque como bien mencionas, a ti te llamó la atención directo esta investigación, este caso, pero ¿qué pudiste saber de parte de él? Que existen, como acabo de mencionar, 13 pruebas inamovibles que acreditan la inocencia del señor Serrano, todas ocultadas por los fiscales y policías del caso ya en Florida. Una de ellas puede ser que no utilizaron un guante encontrado en la escena del crimen, un guante que podía tener el ADN de una de las personas que ocuparon las armas. Esa es una prueba inamovible la cual nadie prestó atención, la cual nadie usó. Otra prueba que desacredita que sea la posibilidad de que Nelson Serrano haya asesinado es el uso de 3 armas diferentes. Entre ellas consta un rifle calibre 30 y 2 pistolas de diferente calibre, las cuales se pudo encontrar las balas, más no las armas. Entonces díganme, una persona latinoamericana matando a 4 personas, entre ellas podemos encontrar a un un jugador de fútbol americano, se puede entender a alguien fuerte, alto, fornido, matando a 4 personas con 3 armas diferentes. Con esa prueba ya podemos desacreditar que estuvo solo o por último que fue él. Como un latinoamericano podemos entender nuestra raza pequeña, un poco más delgada, pudo haber hecho eso y con 3 armas diferentes. Esas 2 pruebas al menos acreditan y son de parte del señor Oscar Vela, autor y abogado del caso, que podrían salvar a Nelson Serrano. Ahora, Gabriel, uno aquí en Ecuador cuestiona mucho a la justicia y dice la justicia ecuatoriana es corrupta, pero siempre hay esto de enaltecer la justicia en otros países o decir, bueno, en Estados Unidos sí hay justicia, y este caso nos está diciendo que probablemente, así como Nelson Serrano, hay muchas otras personas que injustamente están condenados a esta pena de muerte.
Sí, hay muchas personas que están condenadas a pena de muerte y muchas son injusticias, como usted acaba de mencionar. Por ejemplo, en el caso de Nelson Serrano, allá cuando ya se sentenció a cadena perpetua, como podemos saber cuando pasó a Cold Case, empezó a dejar de haber evidencias que culpen a Nelson Serrano, empezó como a decirse, este man va a salir libre. Entonces empezaron a tirar pruebas un poco más rebuscadas, algo más escondido. ¿Para qué? Para mantenerlo ahí. Mantenerlo escondido. ¿Por qué? Gracias a eso Tommy Rey escaló y le ascendieron de puesto, el dinero que desapareció de todas las cuentas, tanto de Nelson Serrano, de los otros socios, también desapareció, y todo el problema de los narcotráficos que mencioné al inicio se solucionó. Eso es lo que les beneficia, que su caso sea verdad, que su caso diga, ¿saben qué? Yo digo la verdad. ¿Por qué? Porque con eso se lavan las manos del dinero, se lavan la mano en el caso narcotráfico, tienen un ecuatoriano preso, dicen que su caso es verdad y con eso ya no tienen que proceder a hacer nada más. Así es, Gabriel. Bueno, algo también para finalizar que nos interesa conocer ya de ti es que, bueno, a ti te interesó este caso de Nelson Serrano y quisiéramos que más personas se involucren, ¿no? Pero lamentablemente es un caso que después de tantos años no tiene una respuesta. La justicia tanto de Ecuador como de Estados Unidos pues no han hecho nada. Creo que eso va a quedar de esa manera, ¿no? Esperemos que se pueda revertir de algún modo, pero lamentablemente no hay respuestas. Pero tú, ¿qué mensaje darías a los ciudadanos, principalmente a las y los jóvenes que te escuchan, y que puedes darles un mensaje, tal vez como tú que te interesaste en este tipo de casos y que necesitamos más voces que también se interesen por este tipo de casos? Listo. En la escritura de un artículo que hice recientemente y mandé a un grupo de prensa libre que derivó del concurso Conarte, su título era Levantar la voz, derrumba paredes. Lo que necesitamos hoy en día es que todo el pueblo ecuatoriano recuerde este caso, recuerde y que todos se levanten. Por ejemplo, yo escribí una crítica en el artículo en el cual dice, si yo comunico este caso a 2 personas y esas 2 personas vuelven a comunicar ese caso a otras 2 personas, así 24 veces consecutivas, un total de 17 millones de personas conocerían el caso. Y convenientemente aquí en el último censo del Ecuador hay 19 millones de personas. Contemos que esos 2 son infantes, los cuales no entienden. Entonces con eso sería suficiente para mover todo el poder de un estado, de una nación, para poder liberar a nuestro ecuatoriano, el cual, como ya recientemente fue publicado por el señor Oscar Vela en sus redes sociales, que ya se encuentra muy mal estado de salud, ya se encuentra realmente muy afectado. Pero es lo poco que podemos hacer, al menos traigámoslo acá a Ecuador, para que realmente pueda pasar con su familia, sus nietos conozcan a su abuelo, algo que pueda realmente mover. Necesitamos levantar la voz en queja, una denuncia al Estado, porque esto fue más allá de solamente llevárselo, fue un secuestro. Hay un ecuatoriano, nos falta un ecuatoriano en este país. Mi mensaje directo es aquí que los jóvenes, si bien verdad poco podemos hacer para que se apasionen por la lectura, sí podemos hacer que investiguen el caso al menos a fondo con el resumen o la entrevista que realizó la señorita Yanedi Nostroza, al señor Oscar Vela y al señor Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, para que se informen lo suficiente y puedan salir y levantar esa voz que necesita Nelson Serrano. Necesita que alguien reparta su caso por todo el Ecuador. Muchísimas gracias, Gabriel Montenegro, ganador del certamen intercolegial Conarte, investigando este caso de Nelson Serrano, y por supuesto también las personas familiares de las víctimas de ese suceso, de ese delito, también deberían tener la oportunidad de conocer la verdad, ¿no? De que se investigue a los verdaderos responsables, si es que Nelson Serrano no fue quien cometió este delito, y sin duda también ese llamado pues a que no se olvide este caso, a que se preste atención a estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, son las 10 de la mañana con 2 minutos y hacemos una nueva pausa. Ya nos vamos a conectar en tan solo instantes con Yolima Páez, también con una denuncia del tema del Comité Paralímpico. Hay varios temas al respecto que hay que tratar. Volvemos.
Estamos ya de regreso y pues vamos a saludar desde España. Nos acompaña nuestra siguiente invitada que está conectada a través de la vía telemática. Comentar, Gaby, que el día de hoy hay una convocatoria que se realiza pues para analizar lo que pasa en el deporte paralímpico en nuestro país, una invitación para analizar un caso que se ha denominado avaricia y que tiene varias voces que están generando precisamente esta denuncia, ¿no? Se ha llamado a una rueda de prensa hoy a las 10:30 de la mañana, el Observatorio de Vigilancia, el cumplimiento de la política pública en el deporte ecuatoriano y los ciudadanos que han apoyado el proceso de investigación denominado avaricia, la presunta estructura de corrupción en el Comité Paralímpico Ecuatoriano y de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDEDI, pues han invitado a la presentación oficial de esta denuncia pública en la Asamblea Nacional y también una rueda de prensa. Esto se desarrollará a las 10:30 de la mañana, pero en este momento nos acompaña Yolima Pais, la licenciada Yolima Pais, especialista en deporte adaptado, es parte del observatorio. Yolima, muchísimas gracias por acompañarnos y por tratar con nosotros este tema. Cuéntanos, resúmenos qué es lo que van a denunciar el día de hoy, que ya se ha venido denunciando incluso en varias instancias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos allá y un abrazo fuerte para todos y todas. No sé si me escuchas. Sí, te escuchamos bien, Yolima. Vale. Bueno, a ver, comentarles, hace unos años un abogado de la ciudad de Guayaquil, hablándote efectivamente por el año 2020, antes de los Juegos en Tokio, sacó en redes sociales algo relacionado al tema que hoy el observatorio ha hecho una investigación, aproximadamente va para 2 años, año y medio, 2 años que lleva haciendo este trabajo de investigación. Entonces, él sacó en redes sociales algo donde mencionaba a deportistas que están en el plan de alto rendimiento y que son incluso medallistas a nivel paralímpico, con la presunción de que no tenían discapacidad. Desde ahí empieza el tema, ¿no? Desde ahí empieza el tema donde encendió las alarmas del observatorio y empezaron a indagar en realidad. Y nada, eso viene desde antes de Tokio 2020. A ver, te explico un poquito en contexto. La verdad es que es un tema que las autoridades deberían entrar a investigarlo y hacerlo muy serio, porque es un tema donde involucra también recursos públicos. Eso tienen que tener claro, ¿no? Las instituciones en el deporte ecuatoriano se manejan a través de partidas presupuestarias públicas. Primer punto. Entonces sí debe entrar la Fiscalía y hacer una fiscalización en la Asamblea Nacional porque se manejan fondos públicos. Y la gente tiene que tener claro también que el tema no va, creo yo, por los deportistas. La investigación no va por ahí. Creo que los deportistas son objeto utilizados de alguna manera en este tema de la supuesta falsificación de documentos para obtener discapacidad, para tener el carnet de discapacidad. Eso te puedo decir, ¿vale? Yolima, ustedes han, se llama este caso, ¿no? Este caso avaricia de esta presunta estructura de corrupción, ¿no? Pero han tenido ya algún acercamiento con autoridades. Tú mencionas y pides, ¿no? Que se hagan las investigaciones del caso, pero ¿les han dado ya una respuesta considerando que ya son algunos años en los cuales se habría identificado estos hechos de corrupción? Verás, te voy a comentar lo que yo he vivido, ¿vale? Para que tengan claro el tema. Yo llevo casi 2 años, alrededor de 12 años trabajé en discapacidad, tanto en intelectual como física. En el año 2009 que me involucro yo, estaban solo clubes, que era el club Primos y Primas. El presidente era Juan Carlos Araujo en ese tiempo. Para el 2012 se cambia la ley del deporte, la nueva estructura, y es donde se aparecen las federaciones por discapacidades, en el año 2012. Para el 2015 yo empiezo a trabajar con el comité, con el proyecto Apoyo a Deportistas con Discapacidad, con presupuesto del Ministerio del Deporte. Viajo yo con una delegación a El Salvador,
en esta delegación estaban algunos deportistas del sector de Carpuela, eh, entrenaban con un entrenador de la provincia del Carchi y yo era entrenadora nacional de discapacidad intelectual. Viajamos a El Salvador y es ahí el primer comentario de entrenadores y clasificadores funcionales sobre estos chicos. Se acercaron a mí un grupo y me manifestaron que de dónde habían salido estos chicos porque pues para ellos no tenían discapacidad, era eh, muy evidente que ellos no tenían, pues si tenían discapacidad no tenían el porcentaje adecuado como para ser elegibles para competencias. Entonces les dije que yo no los entrenaba, que ellos entrenaban con otra persona, que mis atletas eran justamente Marlon Matabay y estaba también Paul Córdoba, que son personas con discapacidad. Entonces, desde ahí venía ya yo sospechando ciertas cositas, pero fue por el comentario de estos expertos en la materia a nivel centroamericano. Entonces, yo cuando regreso del Ecuador, paso este comentario, me digo, mira, me hicieron un comentario, en el comité hice esta información, me hicieron este comentario de que estos chicos, pues para ellos no tienen discapacidad. Entonces, vivo con eso, me acuerdo y te estoy parafraseando más o menos lo que me acuerdo, vivo con eso porque hay gente en Centroamérica que está diciendo que estos chicos no tienen discapacidad. Y justamente tres de ellos fueron a Juegos Panamericanos en Toronto 2015. Eh, y incluso Ecuador obtuvo una medalla de oro en este tiempo. Yo para eso presenté mi renuncia en el comité como entrenadora, porque obviamente hubieron temas relacionados a este asunto que no me gustaron y no me cuadraban, porque pues después del comentario sí tuvimos una charla larga en la residencia donde estábamos en El Salvador con estos profesionales y me hicieron caer en cuenta en algunos aspectos, ¿no? Entonces, la verdad no me pareció correcto y dije, bueno, pues mejor dar un paso al costado. Eso te comento que de ahí viene la sospecha, entonces, y de ahí para el 2021, cuando se dieron los Juegos Nacionales en Ibarra, en Imbabura, yo estaba con discapacidad física trabajando y estábamos en el atletismo en Carpuela. Te voy a comentar cómo fue, llega Alejandro Chalá, que actualmente es campeón sordolímpico, y viene un entrenador de la provincia del Guayas y me dice, profe Yolima, mira, a este no lo pudieron hacer, el comentario, ¿no? A este no lo pudieron hacer intelectual, pero ahora resulta que es sordo. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de cosas? A ver si tú hablas, que estás ahí en la comisión de alto rendimiento. Entonces, claro, yo alcé la voz y estaba gente del Ministerio del Deporte y digo, bueno, es que no lo pudieron hacer intelectual, entonces resulta que ahora lo hacen sordo y bueno, me exalté bastante. Estaba la directora del deporte, de la Dirección de Deporte Adaptado del Ministerio del Deporte, la licenciada Valeria Maldonado, con algunos analistas del deporte adaptado del ministerio. Entonces se acercaron y me dijeron, no, ¿qué le pasa, profe? ¿Cómo es posible que usted se exprese así? Le digo, claro, porque todo el mundo sospecha de que los chicos que tienen discapacidad intelectual no lo tienen. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás y ustedes se han hecho los sordos y los mudos. Y resulta que ahora una persona que estuvo compitiendo hace muy poco tiempo a nivel convencional y representó al Ecuador en un plan de alto rendimiento convencional, hoy me lo ponen como una persona sorda. No, es que estuvo en el río, sufrió un accidente, le entró agua y por eso es sordo y bueno, un montón de excusas. Usted no puede decir eso. Para esto, había familiares de estos deportistas en las gradas y bueno, me dijeron de todo, pero de todo. Y a raíz de eso incluso yo tuve visitas a mi casa, a mi domicilio, donde me mandaron vigilancia. No puedo decirte si fueron ellos o no, pero yo tuve gente vigilando mi lugar de residencia que me tocó cambiarme 3 veces de domicilio. Entonces desde ahí te digo que vienen las sospechas y se empezó una investigación porque en el pueblo tú vas a Carpuela y hay gente que te dice, oigan, ¿hasta cuándo van a permitir que estos chicos sigan mintiéndole al país? Están estafándole, no tienen discapacidad y todo el mundo te dice eso. Tú vas al pueblito ese
y todo el mundo te dice lo mismo. Entonces dices, bueno, vamos a investigar. Yo pasé estas novedades al observatorio y el observatorio hizo propio y su trabajo, que creo que es el que le compete de acuerdo a la ley, hacer su investigación, y son ellos los que han hecho el trabajo y hoy tienen pues unas evidencias para presentarlos, Yolima, tengo entendido, en la asamblea. precisamente eso, ¿no? Se ha expuesto, se ha enviado comunicaciones tanto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, se ha enviado también al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería la expectativa? ¿A quiénes se debe investigar o en qué ámbito se debe investigar a profundidad estas presuntas irregularidades que tú estás mencionando? Mira, la Asamblea tiene que entrar a fiscalizar, porque es su trabajo, creo yo, tiene que investigar todo lo que es deporte adaptado, no solo enfocarse al comité, sino también la Federación Ecuatoriana de Discapacidad Intelectual, porque son los primeros que hacen el proceso de elegibilidad para llevarlos a una clasificación funcional, porque aquí dentro del deporte adaptado hay procesos para cumplir, para determinar si eres elegible o no eres elegible. ¿Okay? Entonces es tu federación nacional la que empieza haciendo ese proceso para que llegues a la federación internacional. Y entiendo que muchos profesionales de la comunicación y del deporte no entienden del sistema de elegibilidad y clasificación, porque en Ecuador, primero, carecemos de profesionales en esa área y todo se lo debe hacer afuera. Entonces, tienen que empezar a hacer las investigaciones en el comité, con los familiares de estos chicos, porque los chicos para mí son víctimas. Y eso que quede claro, para mí los deportistas son víctimas y son utilizados por estas instituciones. Vamos a dejarlo claro, por instituciones, por familiares, porque están dentro de un plan de alto rendimiento donde te paga muchísimo dinero y puedes vivirte de él cómodamente. Obviamente perjudicando a los que, si esto resultara cierto, beneficiándose gente que no tiene discapacidad y perjudicando a los que realmente tendrían discapacidad. El comité, la Federación de Discapacidad Intelectual, el Ministerio del Deporte, hablando de la Dirección Nacional de Deporte Adaptado, con sus directores que estuvieron a cargo en esa época, hasta la actualidad. Y también hablando con las entidades a nivel internacional, tanto IPC, World Para Athletic y Virtus, que es la institución que se encarga de hacer las primeras elegibilidades de los chicos, ¿no? Yolima, bueno, ustedes han evidenciado este tipo de casos ya desde hace algunos años. ¿Qué les motivó ya a presentar esta denuncia formal? Bueno, el día de hoy sabemos, ¿no? Después de todos estos años de estas denuncias, para que también quienes nos están escuchando sepan un poco más en contexto y también saber qué esperan ustedes que ocurra hoy como acciones inmediatas. Sabemos que sí esperan pronunciamiento de la Asamblea, de autoridades de las federaciones, pero ¿qué esperan como, por decirlo hoy, de acciones inmediatas? Bueno, como acciones, espero que el Ministerio del Deporte sea el encargado como ente rector a nivel nacional del deporte, sea quien pide explicaciones de lo que se está sacando, de lo que está sacando el observatorio, ¿no? Recordarles que la investigación es del observatorio, no de Yolima ni de una persona, ¿no? Me han invitado a ser parte, yo de hecho soy voluntaria ahí en algunos temas a nivel técnico como profesional en el área de deportes, y la investigación es netamente del observatorio. ¿Qué se espera como observatorio? Es que las autoridades intervengan inmediatamente en el tema para que empiecen la investigación previa, la indagación previa, y puedan determinar la culpabilidad o no, en este caso, de lo que está presentando el observatorio. Es lo que se requiere. ¿Qué quieren evitar desde el observatorio? Es que la inoperancia de las autoridades pueda ocasionar que el Ecuador sea sancionado a futuro, ¿sí? Porque, a ver, recordemos lo que pasó con España cuando hubieron deportistas en Sydney, si no me equivoco, el equipo de baloncesto que obtuvo medalla de oro en esos Juegos Paralímpicos, luego acarrió la retirada de medalla y la sanción de ese país para participar en Juegos, ¿no? Yolima, a nivel internacional, el Comité Olímpico Internacional, cuando llevan a competir, ¿hay alguna evaluación que determine que los deportistas tienen o no alguna discapacidad, o
o se confía 100% en lo que el país dice? No, a ver, hay un proceso de elegibilidad. Hay un proceso de elegibilidad, tú entras estatus nuevo, luego haces una revisión de review, que se dice en inglés, luego viene la de confirmación. O sea, son 3 estatus que tú tienes que pasar. ¿Cómo se hace esto? Primero es a nivel nacional, ¿vale? A nivel nacional se tiene que tener especialistas en el área. Tú haces un examen psicopedagógico que tienes que tener un coeficiente intelectual entre 75 o menor a ello. ¿Qué dice el observatorio en su investigación que ha hecho? Presumiblemente hay personas a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional, que trabajan a estas personas, a estos chicos, que los entrenan para que pasen las revisiones médicos funcionales que se hacen a nivel internacional, porque a nivel cognitivo es fácil. El sistema de evaluación y de clasificación a nivel nacional en discapacidad intelectual es muy vulnerable. ¿Ok? Hay que hacerse el tonto, disculpen la expresión, y hasta voy a utilizar una frase muy dura, hasta el bruto, el ignorante en ciertos temas, para que tú puedas pasar esos test. Es vulnerable el sistema. Entonces, si una persona conoce el sistema de elegibilidad y de clasificación y prepara a alguien, obviamente lo va a pasar. Y presuntamente es lo que ha pasado en Ecuador, de acuerdo al documento que está presentando el Observatorio del Deporte, que se presume que estos chicos han pasado los filtros de elegibilidad y clasificación justamente porque los han preparado en Ecuador para decir y hacer lo que se tiene que cumplir bajo los parámetros que establece el IPC y Virtus, que es la Federación Internacional a nivel de discapacidad intelectual, para que puedan pasar fácilmente. Y no son solo los únicos chicos que presenta el observatorio. Están cuestionados todos los deportistas, que son alrededor de 32 deportistas que tienen la discapacidad intelectual en el sector de Carpuela. Ojo con esto. Qué fuerte lo que dices, porque además es una burla con las personas que efectivamente tienen discapacidad, ¿no? Si esto se llega a comprobar, esta presunción se llega a comprobar, pues es una cachetada a las personas que realmente tienen discapacidad y que enfrentan dificultades, falta de accesibilidad a diario y que ven mermados sus cupos, pues porque otras personas han decidido actuar de esta forma, ¿no? Con corrupción. Pero Yolima, nada más para cerrar, porque también habíamos leído casos de presuntos maltratos a deportistas, presuntos acosos laborales, presunto acoso sexual, presuntos abusos sexuales cometidos también por personal vinculado a los distintos organismos deportivos del país. Esto también es necesario que se investigue. No sé si hay denuncias ya que se han puesto en el sistema judicial o cuál es la vía para que también estas personas pues puedan expresar su malestar por todos estos presuntos delitos. A ver, 2 casos puntuales. Están en Fiscalía investigándose. Hay un caso dentro de discapacidad física, caso que incluso sacó un medio escrito en Ecuador ya la semana anterior, de acoso sexual a una deportista con discapacidad física que ha pasado este tema en Chile, justamente en los últimos Juegos Panamericanos en Chile que se han desarrollado. La mamita de esta deportista involucrada tuvo contacto conmigo justamente para unos temitas que les ayudamos en algunas cositas. Y también está puesta la denuncia formal y está la denuncia sobre extorsión también hablando de discapacidad física a una deportista también de talla baja en Ecuador. Las 2 denuncias están en proceso en la Fiscalía General del Estado. Esperemos que lleguen a buen término porque cosas como estas no deberían pasar ni en discapacidad, ni en deporte adaptado, ni en deporte convencional, ni en ningún ámbito. Creo que es algo aberrante lo que ha pasado y las autoridades se han quedado calladas. Eso es lo más grave, porque hablaba conmigo la mamá y el papá de estas 2 personas involucradas y decían su malestar, que se sentían abandonados por parte de las autoridades de esta institución deportiva, que no les habían dado oído,
que no les habían colaborado de manera efectiva como requiere el asunto, porque es que el asunto es grave, ya si hablas de acoso y si hablas de extorsión a un deportista que gana con esfuerzo un mensual a través del plan de alto rendimiento y algún entrenador o algún empleado de esa institución le cobre una coima por estar dentro del plan de alto rendimiento, el asunto es grave. Y creo que las autoridades sí deberían haber hecho eco a esto, a darle oídos y hacer eco ante las autoridades, a personarse el Ministerio del Deporte, en este caso, como ente rector. Cierto es, las instituciones deportivas tienen autonomía, por su estructura son instituciones de derecho privado, sí, pero con fondos públicos. Y cuando hay fondos públicos, el ente rector tiene que actuar, no a medida de conveniencia, sino tiene que actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Y ahí le faltó al Ministerio del Deporte fajarse y actuar de manera correcta. En estos dos casos y en lo que habla el observatorio, yo espero y aspiro como ciudadana ecuatoriana que el Ministerio del Deporte deje la farándula y de verdad se ponga a trabajar en beneficio de los y las deportistas, y en este caso, en las personas con discapacidad, que seriamente sería vulnerado su derecho si de esta denuncia resultara ser cierta. Así es, Yolima. Bueno, muchísimas gracias por comentarnos acerca de esta denuncia pública del Observatorio de Vigilancia al Cumplimiento de la Política Pública en el Deporte Ecuatoriano. Y bueno, y esperemos que sí se realicen las debidas investigaciones, indagaciones de estas presunciones y que se pueda transparentar todo lo que está sucediendo. Yolima Páez, especialista en deporte adaptado, muchas gracias por estar este día aquí en Las Guarmis. Gracias, Yolima. Un abrazo fuerte. Dale, muchas gracias, un saludo grande a ustedes. Estamos en contacto, Yolima, porque este caso evidentemente hay que darle seguimiento, la rueda de prensa que hay el día de hoy, mañana tendremos pues una ampliación sobre este tema, revisaremos las evidencias y a ustedes les agradecemos por estar ahí, por seguir nuestro programa. Mañana nos volvemos a ver. Así es, mañana volvemos con más información en Las Guarmis, ya se viene el Quique Show, las noticias, sigan conectados a Radio Pichincha.